Gravísima situación en Ecuador. Han atentado contra el candidato presidencial de ese país, de los partidos de centro, Carolina Mela, nuestra compañera del País. ¿Cuáles son las últimas noticias que tenemos desde Ecuador? Hola Diana, ¿qué tal? Sí, alrededor de las 6:20 de la tarde de este 9 de agosto, en la ciudad de Quito, justamente en un colegio donde el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, estaba realizando un mitin político, porque estamos apenas a días de que sea las elecciones presidenciales aquí en Ecuador. Fue asesinado por sicarios que lo interceptaron cuando él estaba saliendo de este colegio en la capital de Ecuador. Fernando Villavicencio también fue legislador y estaba aspirando a Carondelet y fue trasladado inmediatamente a una clínica que está cercana a este sector, pero hace pocos minutos ya el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó el fallecimiento de Fernando Villavicencio. Villavicencio había dicho ya en días anteriores que había recibido varias amenazas contra su vida y se supone que había solicitado ya también mayor seguridad, un mayor resguardo. Él tenía seguridad privada prácticamente él siendo candidato, pero estamos en un contexto en este momento en Ecuador de muchísima violencia y estamos viendo las consecuencias de aquello. Así es Fernando Villavicencio, para quienes llegan a nuestra audiencia. El atentado se presenta, entendemos, durante un mitin. Él recibe 3 disparos en la cabeza y muere asesinado. Existían también amenazas, como usted lo ha mencionado, por parte de grupos, se dice que de narcotráfico, que habrían estado en las últimas horas avanzando y haciéndose cada vez más fuertes. Y sin embargo, los sicarios lograron asesinar a balazos. Fue trasladado entonces urgente a una casa de salud. Uno de los asesores confirmó que el candidato murió. Estoy aquí mirando y a través de Twitter en días anteriores se había presentado una serie de amenazas sobre al candidato. ¿De dónde provenían concretamente? De distintas fuentes, en realidad. No había algo concreto en estas amenazas. Villavicencio también fue presidente de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea defenestada por el presidente Guillermo Lasso a través de un decreto presidencial de muerte cruzada en la que disolvió la Asamblea, y por eso Ecuador en este momento, los ecuatorianos, vamos a unas elecciones extraordinarias, justamente porque con este decreto disuelve la Asamblea y también adelanta, y con esto termina, de hecho, anticipadamente el periodo presidencial, el presidente Guillermo Lasso. Diana, Fernando Villavicencio era presidente de la Comisión de Fiscalización, una de las más importantes probablemente dentro de la Asamblea, porque es la que investiga todas las cosas que están ocurriendo en no solamente a políticos, otras también que están vinculados, de hecho, justamente con temas de narcotráfico. En realidad, mucho de lo de Fernando Villavicencio se enfocaba también, justamente su perfil se enfocaba en estar haciendo denuncias permanentemente. Antes incluso de ser legislador, Diana, Fernando Villavicencio también era periodista y publicó algunas investigaciones que tenían mucho que ver también con casos de corrupción, sobre todo en la época de Rafael Correa. Un poco para darte el contexto de quién era él, Fernando Villavicencio es el 7º candidato presidencial, son 8 los que se están ahorita mismo corriendo por la presidencia o corrían por la presidencia. Él fue el 7º en inscribirse en las elecciones extraordinarias del 2023 y estaba encabezando el binomio por el movimiento Construye, que antes se llamaba Ruptura, ¿no? Y lo dirigía la ex ministra de Gobierno María Paula Romo. Villavicencio tenía 59 años, era justamente del cantón Alausí, esto en la provincia de Chimborazo, en la Sierra Ecuatoriana, y era la primera vez que él iba a correr como candidato a la presidencia. No estaba ajeno igual a la política, como te decía, él era legislador en esta última asamblea que apenas duró 2 años y que fue disuelta por el presidente Guillermo Lasso en una muerte cruzada. Y bueno, él te decía que por varias ocasiones hizo algunas publicaciones que tenían que ver con investigaciones, sobre todo en las áreas de petróleo, de corrupción, en las áreas de petróleo y minas y energía. Y claro, eso por mucho tiempo le ganó muchísimos enemigos, pero ahora en un contexto de violencia que está marcado también por el narcotráfico, el crimen organizado, Diana, es muy difícil definir
quiénes serían los mentalizadores del asesinato de Fernando Villavicencio. Sí, esta situación de seguridad aterra, porque el hecho de que puedan entrar a un mitin en un coliseo, que es el coliseo del Colegio Anderson de Quito, y dispararle en la cabeza durante un mitin, pues demuestra que no había mayor seguridad para el candidato, ¿o sí? Pues mira, él, si lo veíamos en algún mitin político, en realidad estaba rodeado de mucha seguridad privada. Los candidatos a la presidencia en algún momento también ya habían solicitado una seguridad adicional por parte de la Policía Nacional. En este momento, Diana, no puedo confirmarte si la policía le estaba dando un resguardo específico a este candidato. Hasta hace algunas semanas sí sabíamos que prácticamente de los 8 candidatos, 5 habían solicitado la custodia policial, 3 que no, entre esos no estaba Villavicencio, es decir, Villavicencio había accedido a la custodia policial, pero en este momento no podría confirmarte todavía si es que él tenía, además de los equipos especiales que había ofrecido el Ministerio del Interior, la Policía Nacional había ofrecido un equipo especial de policía para poder resguardar a los candidatos presidenciales, justamente por esta sensibilidad que estaba pasando en este momento y por todos los riesgos y el peligro de los atentados que ya habían sufrido, por ejemplo, un candidato también a la Asamblea de Esmeraldas, quien fue asesinado también alrededor de un mes, saliendo también de una reunión en el cantón de Quinindé, esto en la provincia de Esmeraldas, que está al norte de Ecuador, muy cerca, limita con Colombia. Se supone que a partir de ahí muchos otros candidatos, porque estamos eligiendo no solamente presidentes, Diana, también estamos eligiendo en este momento asambleístas nacionales y provinciales, y en este momento también inmediatamente se activaron mucho más las alertas justamente por la inseguridad que estaba viviendo el país, y lo que se hizo fue que la gran mayoría de los candidatos comenzaron a solicitar de esta custodia especial de la policía que estaba ofreciendo también en conjunto con el Consejo Nacional Electoral. Es decir, el proceso se lo tenía que hacer a través del Consejo Nacional Electoral, necesito la custodia, y el Consejo Nacional Electoral lo coordinaba con la Policía Nacional, quien hacía un diagnóstico de los riesgos de los candidatos para poder darle una custodia en específica. No podría decirte en este momento qué ha pasado con esa custodia policial específica para Fernando Villavicencio. Estamos hablando con nuestra compañera Carolina del País frente a la noticia de última hora, gravísima situación en Ecuador con el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, un hombre de 59 años del movimiento Construye, que había hecho ya varias denuncias en el pasado sobre corrupción en áreas mineroenergéticas, pero que con el incremento de la inseguridad y el narcotráfico no se sabe muy bien de dónde habría provenido el asesinato de Villavicencio. 3 disparos en la cabeza durante un mitin en el coliseo del Colegio Anderson de Quito. La confirmación de su muerte la da un amigo personal y asesor de campaña, Carlos Figueroa, quien avisó que había recibido los disparos en la cabeza y que ya no tenía signos vitales cuando fue trasladado a la clínica de la mujer. Este hecho ocurrió hacia las 6:20, 6:30 de la tarde, y muchos testigos señalan, según el diario El Universo de Quito, que se escuchó una ráfaga de disparos que vieron a Villavicencio caer al piso y que por ahora no se conoce el número de heridos, pero fuentes cercanas a la campaña hablarían de hasta 8 personas